Pensando un poco, yo no sabía ni sé ni es necesario saber cuál era el perfil de la gente que viene a ver esta plática, pero lo que sí me queda claro es que el concepto de interdisciplinaridad, que para mí es fundamental en mi trabajo, es lo que lleva un poco a cómo preparé al día de hoy lo que me gustaría compartir con ustedes. Parto, en principio, esta es una fotografía que no es mía, es de mi madre, Graciela Iturbide, y la pongo un poco porque siento que mi trabajo, el hablar de procesos y el proceso como un tema fundamental en la arquitectura, es decir, la arquitectura tiende a veces a ser muy controlada, exigir un control desde el arquitecto y hacia el cliente, y pienso que parte fundamental sería lograr, como en esta imagen, que la vegetación pueda penetrar en una casa y hacer más contundente la relación del accidente con una geometría conformada de origen. Este es un edificio conocido aquí, es el que está enfrente de la Alameda, que ya vestido de mármol, de granitos, de maderas, me parece que es un edificio que se asfixia un poco, que es un edificio que busca hacer un poco en base a la época, que se hizo en los finales de los 90, etc. Cuando aquí la losa es losa, la columna es columna, y no solo eso, sino estos elementos que salen al edificio, que sirven además para que no se caiga el cascajo a otras partes, donde se está trabajando, empieza a haber una composición audaz, asimétrica, que suena interesante. Interesante otra vez porque se hace con sentido común para un programa, en este caso, de trabajo. Es decir, donde yo estoy trabajando el entrepiso, ahí pongo estos elementos que salen y me sirven para resolver un problema. Y luego pensando y diciendo, bueno, ¿de qué otra manera funcionarían? Y es interesante saber que por las leyes de la ciudad, estos elementos podrían existir como volados, podrían ser terrazas, podrían funcionar en cantilever, en un programa específico, y esta condición un poco de libertad que se da en esta condición y que a veces en la arquitectura se condiciona más a la simetría, a otras condiciones, pues hacen reflexionar de qué manera deberíamos soltar un poco la arquitectura y dejar que estas situaciones le ayuden a ser más compleja en su composición. Después, con Benjamín Díaz, en su galería, allí en la Roma, me pidió hacer una intervención como una especie de exposición individual, donde solamente en la planta alta estaba para presentar mi trabajo. Y decidí solamente poner esta intervención negativa, que es este agujero de 45 centímetros que ustedes ven en la fachada. Esta intervención es un negativo que está a lo largo de 7 muros, que pasa por lo que originalmente es una casa que funcionaba como casa, después como galería, y a mí me interesaba justamente hacer este agujero que permitía hacer cómplices los diferentes espacios que no lo eran en su momento, y lograr que, por cierto, a diferencia del caso de Mata Clark, que él buscaba una arquitectura que es de construir y terminar con la idea de arquitectura, aquí la idea era como llegar al límite, o sea, que los lugares siguieran funcionando, el baño siguiera funcionando, el closet siguiera funcionando, pero que al final hubiera este punto límite perverso de relación entre los puntos que permiten estar al límite. Esta es una escuela de arte de invidentes, una escuela de débiles visuales que yo realicé principios del siglo, de este siglo, es en el 2000, de 1999, 2000, 2001. Es un centro fantástico de 8.500 metros cuadrados, una obra realmente grande. Yo no había hecho obras de este tamaño y de repente el reto de hacer una obra que fuera diseñada para gente que no ve nos implicaba reflexionar sobre puntos fundamentales que son los otros sentidos, ¿no? Es decir, qué podía tocar, qué podían oler, qué podían sentir, y en ese sentido decidimos tomar una serie de estrategias que ayudaran a una arquitectura muy sencilla, ortogonal, con volúmenes, con un programa muy específico, con 3-4 materiales, lograran cumplir con el programa que requiere un invidente o débil visual. Esto es en
Iztapalapa, una zona, como saben, muy pobre, marginal, y los encontramos ante un terreno de 14.000 metros cuadrados muy agredido, porque, como ven en esta fotografía, todos los 14.000 metros estaban invadidos por cascajo, ante un problema y un programa específico, decir, bueno, vamos a mover el 70% de esta basura, vamos a transformar y generar topografía interna, generando taludes a los laterales para contener además el predio de 2 ejes viales muy ruidosos de coches por fuera, y además decimos, bueno, con esos taludes laterales logramos además plantear plantas de olor. Una experiencia que me gusta mucho contar es que un subdirector de la ONCE Española, Organización de Ciegos Españoles, venía a cerrar un convenio con Cárdenas para donar $1 millón del equipo para dotar a esta escuela. Este señor es un señor invidente, hicimos la maqueta para que le quitaras los techos y pudieras él visitar con la yema del dedo la maqueta, ¿no? Entonces, lo que fue muy interesante es que con la yema del dedo, considerando que es una maqueta 1:100, de repente me decía, mira, este edificio, metiendo el dedo dentro de uno de los talleres, mira, este taller tiene 4,50 de altura, claro, eran 4,50 centímetros que él seguramente tiene muy identificado con la yema del dedo. Y este corredor, y esa es una plaza, y ese es un exterior, ese es un interior. Mira que bien entra la luz acá, porque claro, podía tocar el acrílico de los vidrios. Y finalmente sí me hizo ver, y agradezco la experiencia, de que el recorrido con la yema del dedo sobre la maqueta me volvió a reafirmar que lo que habíamos considerado como arquitectura y como experiencia sobre el edificio no estaba por mal camino. Es decir, sí habíamos estructurado el edificio para la experiencia, la presión volumétrica de los volúmenes, la condición sombra-luz que suceden en él mismo. Bueno, pues yo creo que pues eso sería un poco, la intención es entender que piezas pequeñas, piezas grandes, de diferente formato, lo que importa, o lo que por lo menos a mí me interesa transmitir el día de hoy o compartir, es que es una investigación y que la arquitectura, como le pasa a un artista, un escultor o un músico, lo que tenemos es un proceso de aprendizaje, de pensamiento, de reflexión, y las obras son un pretexto para seguir creciendo, pensando y compartiendo. Gracias.